Columna de Gisela Ferraro para hablar de cine. Gise, buenas noches, ¿cómo andás? Muy buenas noches, Nato. Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. ¿Tengo tiempo de ir a ver Julieta la de Almodóvar o no? Sí, tienen tiempo para ver Julieta. Una semana más va a estar la última película de Almodóvar en el Cine Universidad. Perfecto. También estrena Buscando a Dory en 2D y en 3D para los más pequeños, así que también una semana infantil. Pero ahora nos vamos a meter con otros de los estrenos y nos vamos a adelantar a la cartelera del Cine Universidad. Estamos hablando de La helada negra, película de Maximiliano Schoenfeld. Película que participó con muy buena aceptación de la crítica internacional en los festivales de Cannes y de Berlín. Fueron solamente 3 películas argentinas que nos estuvieron representando ahí entre lo mejor del cine internacional. Y bueno, vamos a aprovechar, y ya que lo tenemos en línea, vamos a hablar con él y nos adelantamos a este estreno del sábado, La helada negra, película que la va en la construcción del mito, de la leyenda urbana, en este caso en un contexto rural. Estamos hablando de una comunidad en un tiempo sin tiempo, digamos que no hay muchas definiciones tampoco temporales, donde acontece el hecho de esta helada, ¿sí? Que lo veda todo, digamos, imposibilita la producción rural que se lleva a cabo en ese lugar. Llega de repente una persona que cambia la trama porque empieza a cambiar este contexto natural por una especie como de milagro, ¿sí? Entonces se constituye como una joven santa, ¿sí? Que llega a este pueblo y lo cambia todo. Pueblo además, contextualizado en inmigrantes europeos. Estamos en comunicación entonces con su director Maximiliano Schoenfeld. No sé si nos estás escuchando, él desde Buenos Aires, nosotros desde Mendoza. ¿Cómo estás, Maximiliano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, lo estoy escuchando atentamente. Muy bien. Bueno, aprovechamos entonces y te preguntamos desde un poco la experiencia personal y si la hubo, ¿no? En este film, particularmente en esta historia. Vos venís de Entre Ríos, algo había pasado en el pueblo donde vivías. Contanos un poquito y de paso vamos también al argumento de la película. Sí, yo soy de un pueblo que se llama Crespo, que está, bueno, muy cerca de Paraná, para que se ubiquen, y ahí en las cercanías de Crespo apareció en el campo un niño sanador que decía, bueno, que tenía contactos con la Virgen, y a partir de ese momento, como pasa en otros pueblos rurales y en otras partes también de nuestro país y Latinoamérica, ¿por qué no?, empiezan la gente a acudir al lugar, a tener como contactos con este niño, y la gente no solo pedía por su salud y demás, sino también pedía por la cosecha, por el rinde. Así que era un niño sanador rodeado de miles de campos de soja, como esto ahora es más o menos en Entre Ríos, y esa fue como la primera imagen que de alguna forma tomé, que me acerqué a él, que primero quería filmarlo a él, ¿no? Pero él no quiso, así que empezó como la construcción de la ficción. Empezaste una construcción de ficción y además elegiste planos secuencias súper bien logrados, una fotografía que realmente nos impacta. Y te pregunto también desde el lado de la producción por esta cuestión de los actores que utilizaste, ¿sí? La protagonista es una actriz. Ahora, los actores no son profesionales, son la gente del mismo lugar. Exactamente, sí. La mayoría trabaja en granjas muy parecidas a donde se filmó la película, son granjeros. Entonces los castings que hicimos para la gente los hicimos en esas mismas aldeas. Y también es un grupo de no actores, digamos, con los que vengo trabajando hace mucho tiempo. Es un trabajo sostenido en el tiempo. Con algunos hace 5 años ya que estoy trabajando de estos no actores. Y la idea de que una actriz sea la que tenga como el rol principal en la película era para trabajar esa doble dimensión, esa doble invasión, ¿no? Que era tener a alguien de Buenos Aires que de alguna forma invade ese contexto de donde estaba dada la película. Estamos hablando de Ailín Salas, ¿no? De Ailín Salas, exactamente. Entonces se daba energéticamente algo natural, ¿no? Que era como realmente se veían de alguna forma invadidos por su presencia, y nosotros intentábamos como trabajar como justamente en el medio de ese canal energético entre una actriz que venía a imponer de alguna forma su presencia y los no actores que vivían y trabajaban en esa misma granja.
Es una historia que también nos toca muy de cerca a nosotros como argentinos y como latinoamericanos, puestos más en contexto. Ahora, la llevaste a exposiciones donde interviene la crítica internacional, ¿sí? Y más allá de lo que se publicó, más allá de lo que sabemos, que eso fue muy bien acogida en el Festival de Berlín y en Cannes, te pregunto por ahí, ¿alguien, algún periodista, algún otro director, algún productor público en general que se te haya acercado desde una mirada europea y haya podido interpretar desde otro lugar también la historia que vos no querés contar? Sí, bueno, sobre todo en Alemania. Ya me había pasado con mi anterior película, ¿no? Con Germania. Con Germania, que fui 3 veces a Alemania a presentarla y que se daba alguna extrañeza, ¿no? Porque ellos veían alemanes, campesinos descendientes de alemanes trabajando en la Argentina. Y en la Berlinale pasó un poco lo mismo, ¿no? La gente se quedaba un poco, imagínate una sala de 600 personas, la gente se quedaba un poco en silencio, después preguntaba mucho, me acompañaba hasta fuera de la sala, hasta la calle, preguntándome, ¿no? ¿Qué era lo que más me interesaba a mí? ¿Qué hacían estos rubios? ¿Por qué tenían rasgos alemanes? ¿Por qué yo no tenía rasgos alemanes y sí mi apellido tenía? Se daba como un cruce muy interesante de identidad y también de preguntarse ellos mismos, ¿no? ¿Qué hacían esta gente en ese lugar tan remoto, ¿no? Creo que eso, más que la crítica y más que nada, ese espejismo que se daba entre una película hecha en Entre Ríos, presentada en Berlín, era lo que más me interesó, ¿no? Lo que más me quedó de la repercusión. Buenísimo. Vos, además, está bueno también indagar como en tu carrera. Leyendo un poquito veo como que empezaste un poco de casualidad, o así lo has dicho en otras entrevistas, por un curso que dictaban ahí en Paraná, y de repente llegás a forjar también y a ser parte de una productora. Estamos hablando también de Pasto. ¿Cómo llegás, digamos, cómo has ido atravesando estas etapas del cine y cómo te constituís ahora dentro de esta productora? Y bueno, volquémoslo también a la peli de paso y nombramos también un poquito el equipo de producción que trabajó con vos en La Helada Negra. Sí, bueno, Pasto es una productora que ya viene trabajando hace varios años, produjo películas como El Estudiante, El Incendio, El Rey del Once, que también tuvieron como mucho recorrido, mi película anterior, Germania. Y sí, yo empecé de una manera completamente fortuita, estudiaba abogacía en Paraná, y abrieron un curso de cine en un momento que yo tenía como un espacio de tiempo, y otros amigos lo iban a hacer, y bueno, me mandé a hacer el curso de cine, y nada, cuando en la primera clase me pasaron El Sacrificio de Tarkovsky y dije, no, tengo que ir tras esto. Y fue increíble. Varios se ríen acá en el piso, te cuento, porque hay gente muy dedicada al cine también, así que sí, lo han entendido de sobremanera. Y nada, y a partir de ahí, bueno, me fui primero a estudiar a Córdoba, después acá a Buenos Aires, a la NERC, y empecé siendo meritorio de producción, asistente de producción, estudié producción, yo no estudié dirección, estudié producción. Fui asistente de dirección de otros directores como Rodrigo Moreno, Víctor Kosakowski, un director ruso muy bueno. Hasta que de a poco, bueno, tuve la suerte de que había hecho cortos, que pensé que no los iba a ver nadie nunca, que los hice en mi pueblo, con mis amigos, y de repente un productor muy conocido los encontró, los vio, les llegaron y nada, se comunicó conmigo y a partir de ahí pude empezar a producir mis cosas y empezar a dedicarme solamente a la dirección, porque antes hacía de todo un poco, como todos, ¿no? Escribía mis cosas, filmaba un corto, trabajaba de meritorio, de asistente en otra cosa, vendía CD también acá en Buenos Aires, trabajaba de lo que podía, hasta que aparecieron los cortos justo en las manos indicadas y pude empezar a hacer mi carrera. Bueno, de eso se tratan, dicen, ¿no? De algunos contactos, pero siempre que te encuentren trabajando, como la inspiración misma. Maximiliano Schoenfeld, muchísimas gracias por esta comunicación con Señal U desde Mendoza. Te saludamos. Y bueno, y a ustedes, televidentes, los invitamos a ver esta película, La Helada Negra. Estrena el próximo sábado en el Cine Universidad. También la podés ver el domingo y el martes en distintos horarios. Queda avisado entonces la cartelera del cine y de esta manera con comunicación con el mismo director de La Helada Negra.